nota. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Testigos. Hablaremos de dos iniciativas de ley que se presentan en el Congreso de la República que han causado controversia porque buscan reformar las llamadas leyes anticorrupción. Usted puede enviar sus mensajes con la etiqueta SF Testigos, pero antes los dejo con la nota del día. Las iniciativas 5641 y 5642 fueron presentadas recientemente. Ambas buscan reformar el proceso penal. Una planteada por el diputado de la UNE, Juan Carlos Alanic, y la otra por el diputado del Partido Todos, Juan Ramón Lau. Leyes que buscan reformar el delito de lavado de dinero, extinción de dominio, la figura del colaborador eficaz, la utilización de escuchas telefónicas y la utilización de testigos, entre otros puntos. Podría hablar de que es un retroceso en materia legislativa, como le menciono, este tipo de disposiciones las teníamos en 1963. Que pensar qué va a pasar en 5 años, cómo esto le quita herramientas al Ministerio Público para la persecución de organizaciones criminales como las pandillas, el narcotráfico. No es algo tan casuístico, que es lo que muchas veces se pretende. Uno de los mayores riesgos de dichas iniciativas de ley es el debilitamiento de la investigación de pandillas y de narcotráfico. No deja de ser un debilitamiento a las investigaciones contra la corrupción. Lo que se visualiza es un retroceso en el tema de desarticulación de estructuras criminales. Sería un retroceso en temas relacionados con lavado de dinero y en materia de extinción de dominio, tomando en consideración que lo que está propiciando es ir completamente en contra de la doctrina y de los avances que han existido a nivel mundial. Para el abogado constitucionalista Mario Fuentes de Starac, no se debe descartar la iniciativa de entrada. Que hay que analizarlos a fondo, no es cuestión nada más de que se lance sobre la mesa y que se aprueben sin ningún tipo de discusión. Convocar a expertos en esta temática, a gente que ha tenido la experiencia, pues que esas reformas sean adecuadas y que, como usted señala, no vayan, en todo caso, a perjudicar. El analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ACIES, Eric Coyoy, ve la iniciativa poco viable debido a que no cumple con los estándares internacionales en materia de lavado de dinero. Esta iniciativa de ley no vemos que tenga una viabilidad política debido a que estos estándares internacionales el país no los ha cumplido. De hecho, tenemos una evaluación pendiente por parte del Grupo de Acción Financiera para América Latina. Ellos están tratando de reducir el alcance a solo cierto tipo de actividades criminales. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Carlos Hernández. Bueno, bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta ya la sabe, SF Testigos. Hablaremos de estas dos iniciativas de ley que de entrada ya causan controversia. ¿Qué consecuencias podría tener incluso con los procesos que se llevan actualmente en tribunales? Para profundizar en este tema, tenemos aquí a nuestro analista Estuardo Zapeta. Muy buenas noches, Estuardo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y también Daniel Herring. Muy buenas noches, Daniel. Buenas noches. Bueno, presentadas iniciativas de ley de bancadas diferentes, por un lado el diputado de la UNE, por otro diputado de la bancada Todos, que buscan en una reformar el Código Penal y Código Procesal Penal y en otro crear una iniciativa de ley que busca garantizar la presunción de inocencia. Así lo mencionó el diputado Salanic, el ponente de esta iniciativa de ley. ¿Qué repercusiones puede tener estas iniciativas? Comencemos por acá, Estuardo. ¿Cómo hay que analizarlas de entrada? ¿Qué hay que sopesar al ver los proyectos de ley? Bueno, nosotros ya tenemos una ley contra la delincuencia organizada. Así es. Y es la 23-2009 y luego tiene unas reformas a propósito que me parecen interesantes las reformas. Entonces, creo que aquí no sé si entrarían a reformar precisamente esa ley o una nueva. Están en una etapa eminentemente, ahorita ingresaron al Congreso de la República. Para eso todavía hace falta un proceso que iría bastante largo. Pero si hemos visto algunos principios y parámetros a nivel internacional, curiosamente también los mismos Estados Unidos está en ese proceso en estos momentos por el caso del whistleblower, ¿verdad? El que sopla el silbato sería la traducción. Ajá. En la normativa también de quienes dan información y necesitan protección por parte del Estado por la información que dan. Si vamos en la misma lógica, aquí habría el colaborador eficaz o cambios a testigos protegidos. Y aquí habría que ver si los desprotege o los protege más. Si permite que haya la posibilidad de tener mejor información, que es lo que la ley pide, que la información del colaborador eficaz sea de calidad.
para no revocarle entonces los beneficios, y si en el derecho premial entonces estamos viendo un mejoramiento o un retroceso por ejemplo, el trabajo de los colaboradores eficaces o testigos protegidos. Si estamos viendo también qué cambios habría que hacer a la misma Constitución, ¿verdad? Porque por ejemplo, las intervenciones telefónicas y todo eso para escuchar las famosas llamadas telefónicas. Y es como se ha llegado a muchos casos, de hecho. Y es como muchas veces sabemos, y no solo me refiero a la lucha contra la corrupción, me refiero también a mareros, me refiero también a extorsiones, narcotráfico, y es como se ha tenido esto, si eso va mejorando o simple y sencillamente va en específico para debilitar estos procesos. Principiemos. Punto 1, una normativa contra el crimen organizado ya lo tenemos, y crimen organizado no solamente es el de la corrupción, hay muchas formas de crimen organizado. Y punto 2, fortalecen o debilitan las figuras ya establecidas, por ejemplo, colaborador eficaz en derecho premial, que está en la ley de la lucha contra el crimen organizado. Y yo creo que el tercer punto será entonces el debate que van a empezar a generar estas normas. Claro. Y si este Congreso al final tendría también la posibilidad de... El tiempo para poderlas debatir también. Hacerlo, porque ahorita tienen encima el presupuesto, tienen encima varios temas, ¿verdad? Junta directiva, por ejemplo. Leo un fragmento de la nota de Prensa Libre publicada este día que dice: los diputados fundamentan la necesidad de estos cambios en que se debe proteger la presunción de inocencia y los testigos. Además, los testigos admitidos para ser escuchados en juicio cuenten con la idoneidad requerida para poderle darle valor probatorio. Idoneidad. ¿Cómo vamos a analizar este fragmento de la iniciativa de ley? Yo planteo, bueno, hay que decir, son dos iniciativas de ley. Una de ellas se plantea una ley nueva y otra son unos cambios al Código Penal. La ley nueva sería ley de certeza jurídica y de garantía constitucional en el proceso penal. Sí, ley, habría que llamarla ley para quitarle dientes al Ministerio Público, porque cómo ha molestado estos últimos años. Yo creo que esa es un título más adecuado, y los cambios que propone la AO y Felipe Alejos van exactamente en el mismo sentido. Y esto lo tenemos que entender así. Solo les pongo un ejemplo. Yo creo que un ejemplo muy, muy claro. En esos cambios al Código Penal hay una propuesta donde se dice que si un fiscal presenta un caso contra alguien y ese alguien es absuelto y alguien decide que no había suficientes pruebas para plantear el caso a esa persona, el fiscal puede tener pena de cárcel. El fiscal, por haber hecho un mal planteamiento, puede tener pena de cárcel si esa persona es absuelta. No hay un sistema jurídico en el mundo donde los fiscales acierten siempre. No hay ni uno solo, ni el más avanzado del mundo, en la sociedad más rica y occidental y de calidad democrática del mundo, tienes fiscalías que plantean 100% de los casos sin que esos casos se caigan por alguna razón. Entonces, meterle el miedo a un fiscal, ponerle una herramienta que puede ser utilizada fácilmente contra el fiscal, cuando hay un juez ahí que acepta o no acepta el planteamiento del fiscal, y ponerle solo el ojo al fiscal y decirle: si metes la pata y al final no te aceptan esta acusación, el que te vas a la cárcel eres tú, eso obviamente mejor piénsatelo dos veces antes de hacer eso. Decir, mira, o lo tengo grabado en video diciendo o haciendo lo que yo estoy diciendo que dice o hace, o yo no voy a plantear nada, no vaya a ser que llegue una de esas cortes apelaciones que se eligen a través de un proceso completamente viciado y que las eligen diputados, que me baje un caso y que yo después me meta en la cárcel. O sea, ese cambio no tiene nada que ver con presunción de inocencia, no tiene nada que ver con debido proceso, ni tiene nada que ver con ley de extinción de dominio, cosas así que sí podrían debatirse y sí podrían ponerse encima de la mesa, que a lo mejor hay cambios sanos que se deben hacer en esa clase de legislaciones. Son iniciativas de último momento para aprovechar una supuesta mayoría que se puede tener o una capacidad de articular votos más fácil y que va en retroceso a quitarle garras, quitarle dientes, especialmente para casos que puedan afectar a personas poderosas, entre ellos a partir de enero buena cantidad de los diputados. Pero
como bien decía Estuardo, esta medida lo que puede hacer es quitarle dientes, no para casos de alto impacto de corrupción, que al final el número de porcentaje de gente que está relacionada con esos casos es muy pequeño, sino extorsionistas. Díganme ustedes, si tú le quitas dientes a la capacidad de pinchar teléfonos, ¿cómo vas a investigar casos de extorsión? ¿Cómo vas a investigar redes de secuestro? ¿Cómo vas a investigar maras y otro tipo de crimen organizado? O sea, es un poquito volver a 2017, el pacto de corruptos, el intento de cambiar el Código Penal para liberarse ellos y pasarse llevando todo un sistema de justicia. Eso de que te acusan y que de una vez con que haya dicho un testigo X, eso ya valga como hecho probatorio, seguro que hay algún caso en el que se ha mal utilizado. Pero bueno, las declaraciones de Annalise Herrera, la declaración de Monzón, la declaración de Jägerlener, la declaración de muchas de las de ECO, de muchas de estas personas que han colaborado con la justicia, está llena de nombres. Decenas y decenas de personas que no han sido perseguidas. ¿Por qué? Porque en esa clase de planteamientos se requiere no solo que yo diga este hizo esto, sino que eso tenga capacidad de comprobarse de otro lado. Estuardo asaltó, y yo lo vi, a alguien en zona 1. No, a ver, vamos a ver si hay cámaras que colocan a Estuardo en ese momento. Vamos a ver si podemos probar una intención de Estuardo. Vamos a ver si le podemos encontrar a Estuardo eso. Y después, en medio de todo eso, obviamente, que haya un testigo que te está señalando, tiene un porcentaje del caso, se plantea con esa clase de testigos. Pero aquí lo que ha habido es colaboradores eficaces que no solo han dicho este hizo esto, sino que ha dicho aquí, mira esa sociedad, mira esa cuenta, mira eso de ahí, que necesitas para montar estos casos complejos. Si no tenemos esta clase de sapos, chivatos, como quieras llamarles, póngale la connotación positiva o negativa que quieras, si no tenemos gente que sopla el silbato y dice, dame una mejor condición a mí porque yo te voy a plantear un caso contra este que es de la estructura más alta, digamos, es una persona que tiene una jerarquía más alta. Si no existe eso, no existen dientes y esta gente puede estar haciendo lo que quiera porque los casos no van a cuajar. ¿Y qué pasa con los cuestionamientos en donde se ha señalado la falta de idoneidad de ciertos testigos porque tal vez en el pasado fueron parte de estructuras de crimen organizado, han mentido o que han pedido privilegios más allá de lo que la ley tal vez les puede otorgar, que son señalamientos que se han dado en casos específicos, tal vez no en los que mencionaba Daniel? Sí, pero en el segundo caso no hay problema. De hecho, sí se permite que sean parte, de hecho, muchos es hasta mejor que hayan sido parte de la estructura, y eso lo dice, una vez no hayan sido jefes de la estructura, claro, una vez no hayan sido cabezas. Los superiores no pueden ser. El caso de Juan Carlos Monzón presentaba cierta duda porque al principio a él se le imputó el hecho de ser el cabecilla de, por ejemplo, la línea 1. Resultó que no era cabecilla, resultó que los cabecillas eran otros. Entonces, pero él, miren, solo lo que diga un colaborador eficaz no es suficiente y eso la ley lo prevé. Solo lo que diga no es suficiente. Lo que construye el Ministerio Público es una hipótesis, por eso desde la primera declaración, después tienen 3 meses para entonces ir a, digamos, ya ponerle más... Hay un sistema de justicia que es responsable en todo esto. Sí. No tienes que cambiar el Código Penal para intentar clavarle un cuchillo al MP para que pero digamos, le entre miedo y no persiga a determinadas personas. Pero ya el sistema, ¿verdad?, está establecido para cómo se da el proceso. Y al final... Como decía Daniel, no todas las fiscalías le pegan, lo que generan son hipótesis, con base en los indicios y luego esos indicios se vuelven en la búsqueda de las pruebas. Y sí, un caso también puede estar mal planteado, pero no solo en este caso. Y hay gente inocente que es acusada y hay gente que seguramente sea culpable que es declarada inocente. Y eso está previsto. El ejemplo más claro para mí, que es el paradigmático de todos estos, es el ejemplo en Estados Unidos de O.J. Simpson, ¿verdad? O sea, si me preguntas a mí, y yo creo que a todo el mundo que tenga medio 2 neuronas en la cabeza, te va a decir, él es culpable, fue declarado inocente. Plantearon, claro, para eso sirven también abogados defensores, tienen que, dentro de la lógica del juicio, tienen que plantear su defensa. El tipo acabó escribiendo, ya en la cárcel otra vez por otro delito, un libro que se llamaba Si lo hubiera hecho, donde él relata todos los pormenores del crimen y se llama así, Si lo hubiera hecho.
descaro el fulano. ¿Qué tipo más descarado? Salió, y cuando ves todo lo que hay encima de la mesa, dices, él lo hizo. Pues en un juicio fue declarado inocente. ¿Qué me están diciendo? Que porque lo declaran inocente en un juicio no se puede tener, digamos, esta clase de nociones, esta clase de debates donde digas, esa persona puede haber sido declarada inocente en un juicio, está bien, esas son las garantías procesales, pero yo, y esto pasó en Estados Unidos transversalmente, yo como persona que tiene una voz digo que es culpable, y los que decían en ese momento que fue declarado inocente que era culpable, acabaron teniendo razón. Es la realidad. Aquí cambia la cuestión y que tenemos que, digamos, entrarle a la ley, que hasta fue propuesta hoy, o por lo menos entra como iniciativa, es no solamente cambia el rol de los personajes, digamos, en este caso, colaborador eficaz y todo, colaborador eficaz sobre sino todo, que también toca los métodos. y los cuidado. métodos que se aprobaron en este Los paquete métodos, de leyes, sí, en el, digamos... que no tienen muchos años de ser aprobados. No, fíjate que este es el decreto 21-2006 con reformas en el 2009. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más de este tema, la etiqueta SF Testigos. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Testigos. Estamos hablando de dos iniciativas de ley que se presentan en el Congreso de la República que buscan, dicen sus ponentes, garantizar la presunción de inocencia y también las garantías procesales. Estuardo, hablabas antes del corte de no solo la figura del colaborador eficaz, que ha tenido señalamientos a favor y en contra, pero también de los métodos, de qué estamos hablando y cómo podría esto tener consecuencias en las investigaciones y en los procesos actuales. Bueno, la primera consecuencia, como ya explicamos, es para el ministerio, para los investigadores del Ministerio Público. Y yo creo que si algo deben tener los investigadores del Ministerio Público es dentro de la ley, obviamente tener garras y dientes para poder hacer la investigación, pues, sino también qué tipo de investigación tenemos. En todo caso, la ley debería fortalecer. Digamos, si es con orden de juez, eso está garantizado. Yo voy al contrario de lo que van aquellos. En lugar de debilitar o lo que quieran hacer en nombre de la presunción de inocencia, creo que tendríamos que buscar fortalecer esta norma. Y creo que, digamos, esos métodos, en realidad, solo hay algunos... casi ninguno de los métodos contemplados se ha utilizado. Bueno, las llamadas telefónicas sí son las más pero ya las más utilizadas. Digamos, de infiltrados y todo eso no lo hemos utilizado. Así como, digamos, como utilizó la DEA con Mario Estrada. El control de entregas tampoco se ha control de entregas tampoco se ha... Entonces, la pregunta es, ¿estamos fortaleciendo esa lucha contra precisamente, es que todo lo estamos viendo en el contexto de quién va a ser acusado y todo eso? Yo creo que tenemos que ir más allá, tenemos que ir a los extorsionistas, tenemos que ir a los coyotes, tenemos que ir a contrabandistas. Aquí, crimen organizado es más amplio que solamente un montón de corruptos que están, digamos, dentro del gobierno y están viendo cómo lo saquean. Es más que eso. Crimen organizado abarca más que eso y eso lo dice la misma ley. Y son estructuras y muchas estructuras tienen también una pata dentro del Estado. Si no, no se pudieran movilizar y incluyen narcotráfico, incluyen trasiego de armas, trasiego de personas. Es mucho lo que tenemos aquí. Y si la ley está fortaleciendo el trabajo del Ministerio Público y de los investigadores, porque también la misma policía tiene investigadores, está la de IC y están entes de la misma policía, o los está debilitando. Esa es la pregunta y eso es cómo le pega a los actores de la investigación y cómo le pega a los métodos que podemos utilizar para esa investigación. Esas son las grandes preguntas que hay que hacerle a estas propuestas. Mi pregunta es a los dos, estas iniciativas se presentan porque dicen que se quiere garantizar la presunción de inocencia. Mi pregunta es, ¿se ha vulnerado la presunción de inocencia en los casos que se han presentado últimamente y en qué situaciones tal vez sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se presentan estas iniciativas con estos argumentos? Imagino yo que sí hay una violación a la presunción de inocencia o así lo ven los diputados ponentes. Es que, digamos, mandar a prisión preventiva ya es una violación de la presunción de inocencia en sí misma, lo cual es mentira, no es así. Y la presunción de inocencia es una garantía dentro del proceso.
Entonces, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Dentro de un proceso. Dentro de un proceso. Dentro de un proceso. Ahora bien, si no se entiende que una cosa es la presunción de inocencia que tiene que garantizarse a través del sistema de justicia y otra cosa es la libertad de expresión, si no se entiende eso, como se ha mezclado completamente y de forma, en algunos casos, con argumentos francamente mediocres del lado de juristas que... Si algo tiene este país es un exceso de juristas mediocres. Es espectacular, digamos. Además, tienden a ser personas que con creerse que utilizan 2 o 3 tecnicismos, se creen que están dando una visión sofisticada de la realidad. Y hay grandes juristas en este país, pero también hay una cantidad espectacular de juristas muy mediocres. Entonces nos hemos contaminado de cierta retórica de jurista mediocre que no sabe diferenciar esas dos cosas. Entonces yo puedo decir perfectamente que Maduro es un corrupto, por poner un ejemplo quizá no tan polémico. No, es que la presunción de inocencia, yo no le estoy violando la presunción de inocencia porque yo no soy el sistema de justicia. Yo puedo decir con los elementos que tengo, y ahí hay otra cosa, que es que me den una denuncia por difamación, etcétera, etcétera. Hay otros caminos, digamos, otro para camino eso. si te sientes afectado por lo que dice alguien, ¿verdad? Que ahí sí, digamos, quien quiera plantearlo que lo plantee y se pueda hacer justicia de ese lado. Otra confusión es decir que porque se habla del caso, porque se dice, mira, se detuvo a Pepito o a Juanito, se le ha llevado a tribunal, resulta que la persona, que a ver qué es lo que tienen contra ello, pues sacan una presentación o una rueda de prensa. La famosa conferencia de prensa. Pero bueno, y si no, una presentación donde están las pruebas o el caso que va a presentar la Fiscalía X, que en todo país serio y decente pasa eso en casos de alto impacto que generan una gran atención. Obvio, si detienen a este magnate Weinstein que fue detenido y está siendo procesado por abusos sexuales, o este que se acaba de suicidar, ¿cómo se llama? El que se acaba de suicidar. No olvidado cómo se llama. Bueno, No este otro caso famosísimo en Estados Unidos, cuando se detiene esta gente que es de altísimo perfil y que los casos tocan a gente de alto perfil, claro que se hablan no abierta, muy abiertamente. Cada vez que se ha detenido, volviendo al caso de Estados Unidos, a alguien relacionado con el presidente Trump, digamos, gente que ha estado en su campaña, que se le ha ido deteniendo a ex abogados, que ha tenido ese tipo de cosas, se ha hablado en todos los medios de comunicación de una forma muy abierta. En España, todo lo que ha tenido que ver con el caso del referéndum planteado hace un par de años de independencia y de toda la detención, la sentencia, todo eso se ha hablado. Hay otro caso en España famosísimo que se llama La Manada, de un grupo de jóvenes que supuestamente violaron y fueron condenados por ello, con una sentencia también muy polémica por el tipo de delito que se le asignó. Se habló, se discutió en todos los medios. Eso pasa en las democracias abiertas. Eso pasa en las democracias abiertas. Si hay un caso de alto impacto, ¿cómo no vamos a pretender que la gente hable de que han detenido a Otto Pérez Molina, o que le han presentado un caso a Rosana Valdetti, o que ya le metieron otro más a un Sinibaldi, y todos los casos a Álvaro Colom, todos los casos de alto impacto que se han planteado? Y si de repente dicen, mire, estamos acusando a el expresidente X, el diputado Y, el alcalde Z, si estamos haciendo eso, yo sí quiero saber como ciudadano por qué se está planteando eso. Yo quiero transparencia en esa clase de proceso. Y toda esa información, y todo ese debate, y todas esas conversaciones no son una violación a la presunción de inocencia. Todo ese debate que ha tenido, insisto, contaminados en muchos casos por abogados profundamente mediocres, nos ha enrarecido mucho el ambiente, y ahora la gente no separa, o hay gente que no sabe separar, que una cosa es la presunción de inocencia como parte de las garantías del proceso, y otra cosa es la libertad de expresión. Y si un caso muy publicitado y un caso donde fiscales plantearon que esta persona era corrupta, o esta persona era abusador, o esta persona era... resulta que después no eran casos que tenían solidez, también hay que hablar de eso. También hay que hablar de la metida de pata de los fiscales, y también tenemos que hablar de los fiscales. Ahora, entonces todo eso
tiene que ser abierto, sobre todo si estamos hablando de casos que generan instantánea atención y no tienen nada que ver con violaciones como normalmente, que no significa que no existan violaciones del debido proceso, existen y presunción de inocencia, pero en el 90% de los casos lo que llaman violaciones a la presunción de inocencia no son tales. A eso iba, un ambiente enrarecido en donde todo está revuelto, muchas veces complica la discusión de aspectos o momentos en donde tal vez sí existe una violación a la presunción de inocencia o por lo menos al debido proceso. Se ha hablado de eso incluso en el tema de carceletas, de la exposición de detenidos en el momento cuando se lleva a carceletas a los detenidos, pero eso ya tiene que ver con un procedimiento del mismo organismo judicial. O sea, Estuardo, hay momentos en donde se debe discutir cómo mejorar aspectos para garantizar la presunción de inocencia. Se está contaminando ese debate que creo es bueno tenerlo y hablarlo para mejorar estos procesos con este tipo de iniciativas. Mira, es que yo creo que el caso, digámoslo como es, lo voy a decir como yo lo pienso y leo todo esto. Aquí los diputados están diciendo somos inocentes y nos quieren clavar con esta ley. Pero antes que nos claven con esta ley, nosotros vamos a adelantar y vamos a cambiar la ley. Porque nosotros somos inocentes y así no nos va a clavar. Eso es lo que están diciendo los diputados, pues, en buen chapín. Ese es el punto total de los diputados. El resto les viene del norte. ¿Verdad? Estos no leen, hombres, los diputados tampoco leen. Entonces, eso es uno. ¿Verdad? Dos. De hecho, el abuso de la prisión preventiva, creo que ese sí es un tema que tenemos que entrar. Se debe hablar, porque que se ha dejado de lado. Que se ha dejado de lado. Creo que ellos deberían de estar hablando de eso. ¿Verdad? De la prevención preventiva, que como hemos dicho varias veces, hasta paró en el Congreso de Estados Unidos, siendo un tema en el cual, y aquí para nosotros es... En Cortes de Derechos Humanos también se ha hablado del tema. Porque nosotros abusamos, pero de lo que se está abusando entonces es de la prisión preventiva. Entonces, pero vamos al caso de la prisión preventiva, no de la otra cuestión que ellos quieren decir. No de quitarle dientes a leyes... Correcto. Que deberían de ser reforzadas. Y digamos, si lo que está en prisión preventiva ya está regulado también. O sea, no vamos a arreglar la cosa con más regulación. Creo que con cumplimiento de lo que está se puede seguir arreglando. Y tercero, entramos a un proceso también en el cual vamos a ver que muchos de estos, el 14 de enero, se les va a perseguir. Y mucho contra estos ya hay varios casos en los que ya se pidió antejuicio. O el antejuicio. Que perderían inmunidad el 14. Y perderían inmunidad el 14. Entonces... estos se están protegiendo, eso es lo que están haciendo, digámoslo como es. Y que posiblemente hay una discusión de la inocencia y todo eso, pero ellos están diciendo, el subtexto de eso es somos inocentes, es lo que están diciendo ellos. Vamos a la pausa, Estuardo, volvemos con más de este tema, la etiqueta de la noche, SF Testigos. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Testigos. Hablamos de estas dos iniciativas de ley presentadas en el Congreso de la República que buscan reformar las llamadas leyes anticorrupción. Se le preguntó a uno de los ponentes, al diputado Salanic, si tenía el apoyo de la bancada de la UNE para impulsar estos proyectos de ley en el hemiciclo y la presentó de forma individual, a título personal. Dice uno de los coordinadores de bancada de la UNE que no se ha analizado aún el proyecto de ley y que no tienen una postura formal. ¿Qué va a suceder en el Congreso de la República en el timing político en estos pocos meses que le quedan a la actual legislatura, donde parece que existen ciertos esfuerzos por querer convocar algunos votos para poder avanzar en estos procesos porque se les acaba el tiempo, Daniel? Sí, y no parece que haya una gran capacidad, como ya hemos dicho muchas veces, de juntar votos y sacar una agenda. Pero el incentivo incluso para modificar estos proyectos de ley o aprobarlos está allí porque el 14 se acaba para muchos el espacio y la inmunidad que gozan. Digamos, algunos de los que están planteando esto van de salida. Digamos, los dos principales proponentes de estas leyes van de salida. Entonces también es como utilizar vacunarse, esta última no se preocupan por el desgaste que puedan ellos sufrir por esta ley. Y este otro de la UNE no les preocupa en absoluto.
¿verdad? Y están planteando, digamos, cambios muy concretos. Es que, miren, cuando uno hace un análisis de todos los dientes, de toda la fuerza que puede tener la legislación que se fue construyendo, estos quieren debilitarla toda entera. Quieren debilitar colaborador eficaz, testigo. Quieren debilitar las llamadas. Quieren debilitar extinción de dominio. Quiere debilitar, quiere meterle miedo al fiscal para que no se le ocurra, si ve que digamos que el caso no está 100% demostrado con video, con aunque, y sobre todo si la persona es poderosa, dice, mira, sabes que mejor no me atrevo, no voy a hacer que me la bajen la sentencia que consiga en la sala de apelaciones y entonces al que le meten el delito es a mí, digamos. O sea, todo eso lo están haciendo con la intención muy clara de procurar impunidad. Yo leo esto y está la impunidad está permeando absolutamente todo. ¿Qué viabilidad tiene? Es que es complicado, porque de vez en cuando nos sorprenden cuando tienes un Congreso dividido como este, que ya va de salida, que tiene además que discutir en el mes que queda, porque no queda más de un mes, tiene que discutir presupuesto y tiene que ver si hacen los últimos intentos para el tema de las comisiones de postración, aunque eso parece que ya está... ya está aparcado ahí, porque ya incluso las comisiones, los presidentes de las comisiones no van a sesionar, dicen, hasta que el Consejo de la Carrera evalúe. Eso parece que está ya cocinado, pero que tienen que pasar, además de estas, tienen que pasar otras tantísimas, y que están ahí, digamos, intentando ver cómo encuentran el tiempo para echar al PDH también. O sea, hay muchas cosas que tienen que hacer, y uno ve la agenda de esta semana, por ejemplo, y no es gran cosa. No hay ahí temas... ¿Qué de todas las cosas van a poder lograr en el tiempo que les queda? A lo mejor nada, pero pues no han hecho gran cosa en los 10 meses anteriores, no necesariamente van a hacer cosas en el mes 11. Cuando tienes que negociar un presupuesto, que eso es una tarea titánica en sí misma. Bueno. Entonces yo no sé, pero insisto, si algo han hecho este Congreso es encontrar consensos muy rápidos, sobre todo si los temas son de debilitar la lucha contra la corrupción o debilitar el MP en general. Bueno, no solo tienen pendiente la discusión del presupuesto para el próximo año, también están buscando apoyos para una destitución, un proceso de destitución del actual PDH. También hay audiencias en la Comisión Anti-CICIG para buscar más adelante poder encauzar algo de lo que resulte de las audiencias que se están llevando a cabo en el Congreso de la República. O sea, hay bastantes temas pendientes, junta directiva, todo eso, que pareciera que se va a hacer un cuello de botella en algún momento, y no sabemos qué de todo esto va a poder tener luz verde en una legislatura que está dando sus últimos respiros. Últimas patadas, diría yo, porque eso es lo que están haciendo. Y mira, aquí habrá que regresar precisamente a una de las advertencias y amparos del MP por medio de la fiscal general. Porque la primera que brincó con relación a eso de Comisión de la Verdad, ¿te acuerdas de la anterior? Y recorremos la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, en donde volvían a darle la facultad al presidente para remover al fiscal general. Exacto. Ahí Consuelo Porras dijo, momento, voy a defender la independencia del MP. Uno, pero dos también, en la misma, luego la comisión donde dijo, mire, disculpe, pero la comisión no puede tratar casos que están ahorita precisamente en la investigación del Ministerio Público. Y es correcto, no pueden tratar esos casos como que si, digamos, fueran un proceso paralelo. Como que si fuera un proceso paralelo, cuando realmente el Ministerio Público es el que lleva la investigación y todo eso. Para mí, la ley contra el crimen organizado, de hecho, fue una ley que costó que pasara, y fue aprobada y tiene sus reformas y todo, pero yo creo que deberíamos de fortalecer esa ley, no debilitarla. Y menos debilitarla porque en cierto momento me va a tocar a mí. El principio fundamental del legislador es que no va a legislar contra sí mismo, pero sí va a legislar a favor de sí mismo. Y aquí están legislando a favor de ellos. Y aquí hay un incentivo de que muchos ya no tienen nada que perder el 14 o pueden quedarse desprotegidos, entonces pudiesen tener un motivo mayor para llegar a esos votos ahorita hay requeridos. mucho en el plato. Está digamos, el presupuesto que puede ser posiblemente una de las cuestiones más grandes, pero no es la única, ¿verdad? La discusión de la Junta Directiva. Bueno, todo esto viene en este paquete y luego sigue lo del PDH.
Luego sigue una discusión que si bien ya le dijeron no a la carretera de Escuintla al puerto y muchos de este tipo de obras, ¿verdad? Que son aprobadas por Congreso de la República, tienen que continuar, tienen que seguir estos casos. Entonces es bastante lo que tiene. Ahora, entrarle a esto es otra vez, yo insisto, es una autoprotección, una especie para quienes van de salida, ¿verdad? Pero no se vale hacerlo en debilitamiento de la norma que ya tenemos y que hemos ido afinando con el tiempo, porque al final son 10 años lo que tiene esta norma. Después de las reformas tiene 10 años y eso se ha ido afinando, se ha ido mejorando y yo creo que el Ministerio Público ha ido también con base en la necesidad y con base en la demanda que se tiene y el accionar de estos grupos delictivos, ha ido también afinando todos esos procesos y ahora viene y ¡fum! De un solo para que entonces se pueda evitar que hagan un trabajo, cuando realmente el Ministerio Público debe tener más fuerza. Pero por eso regreso otra vez a lo que decías en la segunda parte de tu pregunta, y es, hay un debilitamiento. De hecho, hasta el mismo Ministerio Público ya nos dio una bandera, un asterisco, una luz roja en términos de esa denominada anteriormente la comisión, cuando eran 5, ahora son 3, ¿verdad? Que se están metiendo en trabajo del MP, porque muchos casos todavía están y van a seguir y van a tardar, pero esto también se está metiendo entonces con mucho más fuerza ya con un cambio de ley en los procesos de investigación. Hoy llamaron de Zavala, o de dónde era, de Pavón. Sí, hoy llamaron de Pavón en medio de la declaración. Es la como, dieron miren, Pavón. Quiero ver si a mi cliente le pueden poner al teléfono para que se queje de la CICIG. Y era alguien que estaba desde Pavón y dijeron, miren, no, mejor como está en proceso, no vamos a dejarles hablar y tal, cuando han tenido a gente condenada y a gente en proceso también, aunque fuera de, digamos, en comilla sustitutiva. Pero no, ahí como que quedaba estéticamente mal y dijeron, mira, ese no es la línea 3, la línea 3, la línea Mariscal Zavala, Comisión de la Verdad, ¿o qué? Ya es mucho, ¿no? Digamos, el otro, y no hay que olvidarse de estas leyes, es la que está planteando nada más y nada menos, ahí sí no un lobo solitario como en el caso de este diputado de la UNED, sino que la plantearon desde la bancada, que es este intento de cambiar la ley otra vez para que se pueda quitar a quien sea fiscal general en medio del proceso. Es decir, no le das esos 4 años de autonomía, sino que puedes revertir el proceso por una decisión política y quitar a alguien que está molestando. Quitarle autonomía al sistema de justicia es matarlo. Eso por eso se molestaba tanto la CICIG, porque la CICIG tenía, sobre todo para investigar, una autonomía enorme. Entonces sí podía hacer investigaciones, nadie sabía qué estaba pasando ahí, si guardaban bien la información, y eso les volvía locos a muchos. Pero te estás percatando de cómo están rodeando el Ministerio Público desde el Congreso de la República. Porque ya el cambio de hacer de la jefa de Ministerio Público o jefe de Ministerio Público básicamente un vil y cruel trabajador del presidente. Como era antes. Precisamente de la norma que tuvimos. Quitarle dientes y garras a los investigadores. Ahora, meterles temor a quienes se... Daniel dice no es viable este tipo de propuestas porque no llegan a los votos. No sé, pero no he dicho lo que eso. sí he dicho que al revés, hay que tener cuidado. Porque no cambian así. No, pueden sorprender, y si han sorprendido en términos de tener instantáneo consenso, es en este tipo de iniciativas. En todas las demás no ha habido forma de que sacase una ley. Llevamos 10 meses en el Congreso y han sacado 9, 10 decretos y casi todos bastante insustanciales. Entonces, bueno, ¿dónde está la actividad legislativa? ¿Para qué los tenemos ahí si realmente ni parece que salgan muchas cosas de las citaciones, interpelaciones y demás? O sea, no queremos eso, queremos reformas legislativas sustantivas, queremos buenas discusiones de presupuesto. Eso no lo hemos tenido con ese Congreso. No vamos a decir que los de atrás han sido mucho mejores, pero un día estamos así tranquilos y pasa. Y de repente 107 votos. Mira, Daniel, ¿para qué? Ha sorprendido, para la impunidad. Ha sorprendido después del 3 de septiembre, sí, varias iniciativas que han presentado que van como en una misma línea de lo que mencionaba Estuardo, como arrinconar al Ministerio Público.
Yo creo que de tantas iniciativas alguna puede pegar, en alguna pueden todas. reunir si nos sorprenden. Entonces creo que es cierto, estos llaneros solitarios que muchas veces se presentan iniciativas, creo que sí. ¿Serán llaneros solitarios? están, no creo. Que ajá, ellos no aparezcan están actuando solos, sí, pero ¿quién está atrás de todo? Yo creo Bueno, que esto sí es un de esfuerzo ellos coordinado. es la pregunta. En el caso de Lau está muy claro. Además lo firman ahí, firman Admitia, firma Conde Orellana, firma Felipe Alejos, digamos, gente que ha sido importante coordinando el consenso en el Congreso de los 2 últimos años. Eso es. Una vez más, de ahí a tener los votos, de ahí a tener una agenda legislativa, no la han tenido. Ni siquiera a su favor, no la han tenido simplemente. Y cambia demasiado el panorama con la siguiente legislatura. Ya no vamos a tener este tipo de leyes Depende porque regresivas en la discusión. Porque... La de Barreda depende cómo cohesione a su bancada, digamos. No sé si se va a quedar con los 52, pero digamos que se queda con 40. 40 es bastante para empezar una negociación. Es una fuerza. En el Congreso. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Sin Filtro, la etiqueta SF Testigos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Testigos. Vamos a la etapa de las conclusiones de este primer tema, las 2 iniciativas de ley presentadas por el diputado Salanik y también por los diputados Lau y Alejos, que buscan reformar las llamadas leyes anticorrupción. ¿Qué va a pasar con ellas? Conclusiones, Tuarro. Bueno, yo tengo 3 conclusiones. La primera es que hay que hacerle esas preguntas fundamentales acerca de qué está tocando. Está tocando solo personas, métodos y todo. Y al final yo llego a la conclusión que está tocando la fortaleza del Ministerio Público. Y cuidado, ¿verdad? Segunda conclusión, para mí muy importante, es el temor que causa en estos. Y la tercera es la que ya dije, la autoprotección, que aquellos una vez llegue enero y que ellos ya sienten el reloj encima, ya están escuchando cada vez más fuerte el tic-tac del reloj sobre ellos y les va a caer. Entonces quieren protegerse con todo esto. Tema central que deberían estar. De hecho, creo que un diputado nos escribió diciendo que en segunda lectura pasó la ley esta de la prisión preventiva, porque ese es un caso que sí tenemos que discutir. Ese caso sí lo debería estar discutiendo el Congreso. Claro. Porque la prevención preventiva ha sido... Hay gente que hay un abuso pasa de esa más figura. tiempo en prisión preventiva que en lo que implica la pena del delito que de la se le está imputación. queriendo probar. Entonces, eso no tiene sentido. O sea, eso es injusto y también eso es malo y eso es una innovación y eso tenemos que discutirlo. Entonces, vamos a sí, el cuidado, y yo solo enfatizo lo que ha dicho Daniel, cuidado que estos tienen en cierto momento de juntarse, de hacerse como Transformer en un instante y de carritos chiquitillos, juntarse todos y hacerse un gran monstruo y aprobar una ley, pero lo hacen en segundos y de repente pasar y cuando sienten uno ya pasaron lo que los cuida a ellos. Ellos aquí están legislando para sí mismos. Por principio, un legislador no decide contra sí mismo, pero en este caso a favor de sí mismo, sí. Y esta es una prueba de eso. En 3 conclusiones de Estuardo. ¿Qué dice Daniel? ¿Cómo podemos concluir con este tema? No sabemos si van a encontrar ese mínimo. Miren, lo que está pasando en el Congreso también es que ni están llegando. Eso a duras penas se tiene. Cuando el legislador no llega a algo también. A duras penas tenemos quórum. Hay algunos que van de salida y se lo han tomado en serio. En el sentido de yo no quiero saber nada, me voy a mi casa, no me reelegí, no quise reelegirme y me voy. Y ni siquiera están llegando a trabajar, muchos de ellos. Entonces, obviamente hay otros que muy intencionalmente no están en el hemiciclo. Pero mi punto es muy difícil sacar adelante. Fíjense lo que pasó el otro día con el tema de la alianza público-privada del peaje. Hay un momento en el que hay diputados que piden que se cuenten los votos y se diga, bueno, ¿cuántos están? Porque si están menos de 80 no se puede votar esta cosa. Y Junta Directiva no lo permite. No lo permite. Y todo eso era porque había un movimiento y había un claro intento ahí de ventilarse eso para una posterior negociación, porque van a seguir negociando por las demás alianzas público-privadas y a ver si pueden rescatar esto.
Entonces, pero si se dan cuenta, todo eso se da con una votación de 80 y pico diputados. Son 50 que dicen que no y 33 que dicen que sí. Creo que 83 diputados acabaron estando en ese momento y emitiendo su voto. O sea, es la mitad que está en el Congreso. La otra mitad no está. ¿Dónde está? Encontrar, votar una ley es muy fácil en esa circunstancia. Solo tienes que hacer que se vote y ya seguro que los 100% que están ahí no van a votar a favor de casi ninguna cosa. Encontrar consensos para que sacar un sí de 80 diputados en esas circunstancias es muy difícil. Dicho esto, hay demasiados intereses en unas leyes como estas como para decir y descartar que no puedan encontrar, insisto, consensos instantáneos y aceitar el proceso. La maquinaria legislativa. La maquinaria legislativa, vamos a decirlo así. ¿Con qué se aceita? Ahí que la audiencia decida cuál es el aceite, para que este utilizan motor, que se llama echar a andar legislativo Chapín. el Congreso guatemalteco. Bueno, segundo tema de la noche, vamos a discutirlo brevemente. Bueno, se conoce de la renuncia del fiscal Shahad. Él era el fiscal jefe de la Fiscalía en contra de delitos electorales. Recordemos que ya había pedido 2 licencias, 2 permisos y que había salido del país. Luego supimos por amenazas hacia su persona, hacia su familia. ¿Qué está pasando con la Fiscalía de Asuntos y Delitos Electorales en un proceso donde varios partidos políticos están en cancelación, Héctor? Bueno, él lleva ya 5 meses fuera, ¿verdad? Ajá, así es. Desde antes de las elecciones, ¿verdad? La carta fue presentada el 25 de octubre. Ya que hace 2 semanas, ¿verdad? Y el argumento desde que él salió fue amenazas. Amenazas, entonces aquí sale un fiscal que estuvo muy presente, que de hecho pide permiso antes de la primera vuelta. De hecho, es como días, una semana antes de la primera vuelta, pide permiso, se lo conceden y se va, pero también las amenazas, entiendo yo, iban contra él y su familia, ¿verdad? Pero ¿cómo queda la Fiscalía, el Ministerio Público? La Fiscalía siguió funcionando. Acuérdate que la Fiscalía siguió funcionando. Pero que uno del jefe fiscal salga por amenazas, le manda un mensaje al resto de fiscales que siguen trabajando. Que yo creo que ya no es ni necesaria la ley esta que estábamos discutiendo. Esto que quieren proponer. Porque es suficiente con esto. Pero esto sí es preocupante, primero. Es preocupante porque sí le va quitando fuerza, y yo creo que aquí tenemos que ver el fortalecimiento del Ministerio Público, también, digamos, la investigación de las amenazas de un fiscal. Es que las amenazas contra un fiscal es algo que no podemos tomarlo así a la ligera. Es serio, es fuerte, es una amenaza contra todo el sistema, es una amenaza contra la futuras posibilidad de generar investigaciones que al final sí combatan el crimen y todo esto. Y aquí específicamente partidos políticos, porque él estaba en la Fiscalía de Delitos Electorales. Entonces, que no es de ahorita, él renuncia el 25 de octubre, hoy se conoce que fue recibida su carta de renuncia, pero que ya tenía 5 meses, y entonces esas amenazas no son de ahorita, sino que vienen de mucho antes de la primera vuelta de este proceso electoral que acaba de ser concluido esta semana, concluyó ya oficialmente el proceso. 31 fue sí, concluyó anunciado oficialmente el proceso, y entonces tenemos que investigar, y yo creo que hay que investigar y hay que saber. Y aquí es donde precisamente las autoridades necesitan esta ley contra el crimen organizado como la tenemos ahora, para ver quiénes son esos que están amenazando, que están ahuyentando y que quieren presionar a los fiscales para que no hagan la investigación que tienen que hacer. ¿Cómo podemos analizar la salida, la renuncia del fiscal Shahad, que incluso si recordamos, él fue el fiscal que presentó el caso de La Línea en aquel entonces, luego se pasa a delitos electorales, pero sale ya de la Fiscalía, renuncia al Ministerio Público, el mensaje que queda hacia los fiscales que siguen en los procesos de investigación, sobre todo de este financiamiento electoral no registrado de los partidos políticos, esta práctica que subyace en todo el sistema de partidos políticos. Y aquí es donde la fiscal Consuelo Porras, que es alguien que no le presta tanta atención a los gestos, a lo simbólico, que tiene una mentalidad muy formalista jurídica y que cree que su labor se marca exclusivamente en eso y no piensa en comunicación, tiene que entender que esto sí pesa psicológica y socialmente en
los fiscales que se sienten desprotegidos. Entonces, cuando tú desde el ministerio haces que no solo las personas que están en el ministerio, las personas que estuvieron en el ministerio las tienes a buen resguardo, ya sea porque le das tu seguridad, ya sea porque te encargas que otras entidades y presionas y eres muy enfática en que otras entidades les den seguridad y no se la quitas porque sí, como pasó con Thelma Aldana, que no ha quedado muy bien la fiscal Consuelo Porras después de la última información que tenemos sobre que era ella una de las personas a las que Mario Estrada estaba conspirando para asesinar. Si no entiendes eso, no estás entendiendo que estás tratando con seres humanos. O sea, no son robots. Y esos seres humanos tienen que sentirse arropados. Es muy posible, yo estaría dispuesto a apostar lo que ustedes quieran, aquí en directo, con cualquiera de los una dos. apuesta, dice Daniel, de que pizza. Uno de los fiscales, porque mencionan a dos, en la conversación Mario Estrada con los supuestos miembros del cartel de Sinaloa que resultaron siendo de la DEA, uno de los dos fiscales a los que señala que hay que matarlo también es Chad. Bueno, en la misma Thelma Aldana publica el 2 de noviembre un tuit en el que dice ella, y estoy convencido que lo dice, en enero probablemente DEA, lo sabremos, que los fiscales a quien Mario Estrada junto a mí querían asesinar son Juan Francisco Sandoval y Oscar Shahad. Ojalá el pueblo de Guatemala los cuide, son valiosos. A las 11:46, el 2 de noviembre, publicado por la misma exfiscal Thelma Aldana. Había dos, y sabemos que la DEA se va con Consuelo Porras y les informa quiénes son estas dos personas. Y Consuelo Porras dice, sí, me informaron de unas personas que estaban bajo mi resguardo y que fueron amenazadas. Yo creo que esta salió también en el periódico en su momento, esta información. Nos está también alguien que ha sido informado y que habla con la DEA como Thelma Aldana nos está diciendo también, yo estoy dispuesto a apostarme que eso es así. Estoy dispuesto a apostarme lo que ustedes quieran. Él es uno de esas personas. ¿Vamos a dejar desprotegido a alguien que tiene claramente un riesgo? No solo de parte de, porque dice esa cosa de que ya no hay riesgo porque y nunca lo hubo porque los agentes eran agentes encubiertos y no miembros del cartel de Sinaloa, de verdad tiene muy poco sustento. Claramente, personas criminales, ya confesos como Mario Estrada, estaban pensando en matar a estas personas. Y además hablan de otros planes para matar a alguna de estas otras personas. Entonces, estas personas están en riesgo, que no significa que certeramente sabemos que van a ser asesinados, pero que hay una posibilidad de que ya sea por ese lado narcopolítico o ya sea por algunas de las otras personas que se ven afectadas por su trabajo, y estos fiscales han atacado a gente con muchísimo poder, sabemos que estas personas están en riesgo. Lo podemos afirmar, toda persona decente, honesta, lo debería afirmar sin ningún tipo de ambaje. Hay que protegerlas. Y ahí la fiscal Consuelo Porras tiene que ponerse las pilas, salir, porque es muy importante que salga, que dé la imagen de que le importa. Y de que esto, hizo una declaración hace una semana refiriéndose a Thelma Aldana diciendo que en el momento en que dejen de estar bajo el Ministerio Público, yo no voy a proteger. No tenga esa actitud, por favor. Todo exfiscal que haya trabajado casos de alto impacto merece en un tiempo, y ahí para eso hay especialistas que hacen análisis de riesgo, a lo mejor el riesgo se va en 5 años, a lo mejor se va en 10, a lo mejor se queda toda la vida. Esos exfiscales merecen que los protejamos, el Estado. Si no va a ser el MP, que el MP meta presión para que sea cualquier otra entidad que tenga esa clase de facultades. Pero dejarlos de decir, bueno, te peleaste con narcos, te peleaste con personas de muchísimo poder y muy peligrosas, y ahora que dejas de estar contratado por mí, vete. ¿Se termina el riesgo con la renuncia? ¿Se termina el riesgo con la renuncia? No. Obviamente no. Obviamente no. Los dejas desprotegidos. Esto es... Claro, si no les das seguridad, los dejas desprotegidos. Esto es 2 más 2. O sea, por supuesto que no. Y no podemos permitir que eso pase. Que luego se quedan sin seguridad y que nunca llegan a tener un atentado, es posible que bueno. Pero no nos vamos a arriesgar, ¿verdad? Veremos entonces cómo reacciona la fiscal general Consuelo Porras a esta renuncia también, y si se va a pronunciar de una manera más contundente para resguardar a su personal. Bueno, hemos llegado al final. Estuardo,
Daniel, muchísimas Buenas gracias. noches. A usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.